A invitación del presidente Carlos Salinas de Gortari, los presidentes César Gaviria de Colombia y Carlos Andrés Pérez de Venezuela se reunieron en Cozumel, Quintana Roo, el día 23 de octubre de 1991, con el propósito de evaluar los avances registrados a la fecha en el marco del Grupo de los Tres. Los presidentes del G3 realizaron una evaluación general de las acciones emprendidas hasta ahora por dicho grupo, tomando en cuenta sus objetivos fundamentales de integración económica, así como de consolidación de la cooperación económica, cultural y científico-técnica de los tres países con Centroamérica y el Caribe. A este respecto, los presidentes reiteraron el interés de que se aceleren las negociaciones para la suscripción de un acuerdo de libre comercio entre los tres, en estrecha consulta con los sectores privados de los países involucrados. Asimismo, acordaron la celebración de una próxima reunión de ministros de comunicaciones con el objeto de tratar las condiciones de transporte entre los tres países entre sí y con Centroamérica, y reiteraron su interés de que el grupo de alto nivel de comunicaciones llegue a un acuerdo en materia de tarifas telefónicas preferenciales y defina un esquema de cooperación en materia de satélites de comunicación que pudiera también incluir a los países miembros del Pacto Andino. Los presidentes examinaron también acontecimientos recientes que afectan la estabilidad de la región. En ese sentido, reiteraron su respaldo a las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos sobre Haití y en su condena a la junta golpista en ese país. Exhortaron a la comunidad internacional a la aplicación de las medidas económicas acordadas e hicieron un llamado a los países del hemisferio para que presten su cooperación al secretario general de la OEA a fin de que se integre a la brevedad posible la misión civil que debe trasladarse a Haití conforme lo acordaron los ministros de Relaciones Exteriores. Reconocieron los progresos realizados en la negociación en curso entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, bajo la mediación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y exhortaron a las partes a concluir un cese de hostilidades ligado a la solución de los problemas incorporados en la agenda propuesta por el funcionario internacional citado. Acordaron también alentar las pláticas entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca con el objeto de establecer un clima de paz y desarrollo en ese país. Posteriormente, los tres mandatarios dieron la bienvenida al señor presidente Fidel Castro de Cuba, invitado a esta reunión. Los tres mandatarios tomaron nota con vivo interés de las explicaciones del presidente Fidel Castro sobre las implicaciones y alcances que tienen para la vida institucional de Cuba las reformas de participación política que introdujo el Cuarto Congreso del Partido Comunista Cubano. Asimismo, coincidieron en que, conforme a la intención expresada por el presidente Castro, existen expectativas que deban ser alentadas y convinieron en pugnar por la pronta y cabal reintegración de la nación cubana al seno de la familia latinoamericana y a una real convivencia continental con base en los principios que ya rigen a la nación. Asimismo, coincidieron en que, conforme a la intención expresada por el presidente Castro, existen expectativas que deban ser alentadas para integrarla a una real convivencia regional. La integración de Cuba al contexto latinoamericano, señalaron los mandatarios, constituye sin duda uno de los requisitos para hacer viables las metas colectivas de desarrollo y estabilidad en la región del Caribe. En este contexto, la voluntad de Cuba de acceder a este esfuerzo se ve confirmada con su compromiso para coadyuvar con el Grupo de los Tres en apoyo a los procesos de pacificación de Centroamérica sin injerencias externas de ningún país, así como en su disposición a formar parte del Tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares en América Latina, tan pronto sean suscritos por todos los países del área. Esto contribuirá, señalaron también, a lograr la vigencia plena de este instrumento internacional en un breve plazo. Convencidos asimismo de que la solución negociada de conflictos entre Estados es pauta fundamental del actual quehacer internacional, los presidentes expresaron su determinación política de contribuir a la creación de un clima de entendimiento y de cooperación en la región y ofrecieron al gobierno de Cuba y a los países con los que ese país pudiera tener diferencias sus buenos oficios para iniciar un acercamiento tendiente a la normalización de sus vínculos sobre la base del respeto a sus legítimos intereses y con estricto apego al derecho internacional. Igualmente, los mandatarios, atendiendo a su preocupación por las tensiones que se han generado entre el Ecuador y el Perú, hacen un llamado a los dos países para el diálogo que arbitre las fórmulas de una solución concertada en el marco de los propósitos comunes de integración latinoamericana. Se acordó finalmente que con motivo de la cumbre del Grupo de Río a celebrarse en Cartagena de Indias a principios de diciembre de 1991,
se llevará a cabo otra reunión de los presidentes del Grupo de los Tres el 30 de noviembre de 1991, a la cual se ha invitado a los jefes de gobierno de la Organización de Estados del Caribe Oriental. Cozumel, Quintana Roo, 23 de octubre de 1991. Señores presidentes, tenemos algunas preguntas para ustedes. Señor presidente, ¿cuál es el riesgo de que Cuba no encuentre una solución pacífica y civilizada a sus problemas después de haber estado tanto tiempo ahora hacia aislada? Nuestra convicción en México es que la solución a los problemas internos de Cuba es de responsabilidad exclusiva de los cubanos, pero al mismo tiempo sabemos que lo que sucede en Cuba va a tener repercusión en nuestra región, en nuestro país y en los restos de la zona caribeña aledaña a América Latina e incluso en toda la región latinoamericana. Por eso es que vamos siguiendo con gran cuidado e interés las transformaciones internas que se llevan a cabo por voluntad de los propios cubanos para ir, sin lugar a dudas, tratando de anticipar cuál sería el problema, repito, en nuestro país y también en el resto de la propia región. El hecho de haber invitado al presidente Fidel Castro a un diálogo que se da en el marco del Grupo de los Tres ha tenido el propósito de conocer con mayor detalle cuál es esa perspectiva, qué cambios se dieron en el reciente Congreso del propio partido, las adecuaciones económicas internas que están llevando a cabo ante la nueva circunstancia de sus relaciones económicas internacionales, ante las transformaciones de la propia Unión Soviética y de los países de Europa Central, y la modificación sustancial que su comercio externo ha tenido precisamente por estos cambios en la Unión Soviética en particular y en toda la región de Europa Central y Europa del Este. Las modificaciones que les están implicando en su economía interna y las, repito, repercusiones que puedan tener sobre el resto de la región. No sé. ¿Ustedes están dispuestos a dejar la entrada de Cuba en el Pacto de San José para el suministro del petróleo? El Pacto de San José fue una magnífica iniciativa que asumieron México y Venezuela para cooperar con los países del área del Caribe y con Centroamérica. Y estamos dispuestos a cumplirlo. Hace pocas semanas hemos ratificado, México y Venezuela, el cumplimiento del pacto. Pero este pacto ya está cerrado para los países que hemos acordado darle estas preferencias. Por consiguiente, no se abre ninguna posibilidad de que entre ningún otro país del área. Agregaría que no tuvimos ninguna solicitud de parte del presidente Fidel Castro por pertenecer a él o por tener intercambio en materia petrolera. De que hace reformas económicas o reformas políticas, eso es un factor. O sea, Cuba hace las reformas, entonces ustedes dan algún apoyo o alguna ayuda, un abastecimiento de petróleo. Como lo dije, respondiendo a la anterior pregunta, nosotros, México y Venezuela, ya hemos definido la extensión del pacto de San José y el número de barriles de petróleo que podemos usar en esta cooperación con los países de Centroamérica y del Caribe. Por consiguiente, no cabe la opción de que otro país a formar parte de este pacto. De manera, pues ahora, desde luego, nosotros sí hemos puesto mucho interés, como lo decía
el presidente Salinas de Gortari a la reforma, en cuanto a las reformas que se están produciendo en Cuba y que surgieron de la reunión del Comité Central del Congreso del Partido Comunista Cubano. Y aspiramos desde luego, como lo dice nuestro comunicado, a la inserción de Cuba plenamente a la vida hemisférica y latinoamericana. Y sobre esto pues hemos dialogado ampliamente con el presidente Fidel Castro, como también lo expresa el comunicado. Agregaría que en nuestras relaciones comerciales nunca hemos puesto ningún tipo de condicionamiento a la vida interna de otros países. Presidente Castro, ¿se logró concretar alguna cooperación específica o algún intercambio comercial específico para poder aliviar un poco la tensión, la crisis económica que vive la isla? Y otra parte de la pregunta sería, ¿cuáles serían los efectos políticos que esta apertura que el G3 da a Cuba tendría hacia Estados Unidos? Bueno, yo en primer lugar quiero señalar que en esta conversación no tuvimos la ocasión de definir ningún aspecto de cooperación especial en materia comercial con Cuba, ni fue aspiración del presidente Castro expresar algún tipo que estaba esperando algún tipo de colaboración especial con los países del grupo de los tres. Nosotros tuvimos la ocasión de escuchar con mucha atención cuáles fueron los desarrollos del partido, de la reunión del Congreso del Partido en Cuba. Tuvimos la ocasión de ver de manera detallada cómo esos cambios de alguna manera profundizan el proceso democrático en Cuba, aunque no son suficientes y evidentemente no han sido suficientes para el tipo de expectativas que tenía la opinión internacional, pero como les decía, no hubo ninguna definición sobre aspectos de naturaleza comercial con Cuba. ¿Cuál es tu segunda pregunta? Sobre la influencia política que este encuentro, esta apertura a Cuba, tendría hacia Estados Unidos, que sigue manteniendo un bloqueo a la isla. No, esta política de ninguna manera modifica lo que ya era la política internacional de cada uno de los países. Colombia, Venezuela, México han sido amigos de Cuba, tienen una amistad con el pueblo cubano, tienen una amistad con el gobierno cubano. Desde luego estamos interesados en que se propicien cambios que corresponden esencialmente a la voluntad del pueblo cubano, y eso lo hemos definido claramente en nuestra declaración, que nosotros esperamos que los cambios que se den en Cuba sean por voluntad del pueblo cubano. Y estamos convencidos de que Estados Unidos es respetuoso, como ha sido hasta el presente, de la política que cada uno de nosotros siga frente al caso cubano. Y nosotros entendemos el caso de Cuba como un caso de pluralismo político en el hemisferio. Y esta reunión reitera esa concepción que tenemos de que el caso de Cuba debe ser entendido como un caso de pluralismo político en nuestro continente. Yo solo agregaría que nuestra intención es contribuir a la distensión y establecer que el diálogo está abierto. Al mismo tiempo, hemos conocido de modificaciones económicas al interior de Cuba, como es la apertura de rubros muy importantes a la inversión extranjera, y quiere promoverse la inversión de América Latina hacia esos campos que se han abierto. Hemos sabido también que hay importantes flujos de inversión europea canalizándose hacia la isla, como es el caso de la española, italiana, parte de la alemana, en particular hacia el turismo. Hay empresarios mexicanos interesados en participar en estos sectores y en esta inversión hacia Cuba, y en consecuencia es por esa vía que hay un camino para tener mayores relaciones de intercambio.
yo debo destacar que los cambios internos que estamos llevando a cabo nos han obligado en nuestra economía a ir eliminando políticas de subsidio. En consecuencia, al no haber espacio internamente para subsidios generalizados, tampoco lo hay externamente para estas acciones de subsidio. En mi discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas este año, yo hice especial pronunciamiento sobre la situación que nos preocupa a todos los pueblos latinoamericanos, de que mientras la Guerra Fría ya afortunadamente es parte de la historia del mundo, pareciera que en América todavía persiste y se expresa en las posiciones asumidas por Cuba y los Estados Unidos, y hacía un llamado a Cuba para que su liderato experimentado asumiera pues las reformas que crea convenientes dentro de su inserción a este concepto universal sobre la democracia, y que al propio tiempo los Estados Unidos dejaran de lado el bloqueo que nos parece que no tiene vigencia ni corresponde con las realidades hemisféricas que queremos vivir dentro de un trato justo y equitativo entre todos los países. Usted dijo esta mañana que venía a ofrecerle alternativas al presidente Castro para su plena incorporación a nuestra América. ¿Podría concretar qué tipo de alternativas le ofreció? O fui mal interpretado, o muy ligero en mis palabras, porque yo he dicho reiteradamente que el gobernante más experimentado de nuestra América Latina es precisamente el presidente Castro, y que nosotros no queremos erigirnos ni en consejeros, pero que veníamos a conocer de sus propios labios las alternativas que le abre dentro de la nueva realidad mundial las decisiones que asumieron en el Congreso del Partido Comunista. Y desde luego a expresarle de nuevo nuestra aspiración de que Cuba, como país latinoamericano, como país del Caribe, se inserte definitivamente en la vida de la región dentro de los conceptos fundamentales en que se desenvuelve la política de América Latina. Señor presidente, ¿cuál es su posición respecto a la situación de Haití? ¿Qué va a hacer el grupo de los ante este hecho? ¿Podrían darnos su opinión, por favor? Bueno, la verdad es que el golpe militar de Haití conmovió a toda nuestra América y al mundo entero. Y hemos visto cómo surgieron voces de repudio al derrocamiento del presidente Aristide de todas las partes del mundo. ¿Y por qué esta vez tanta preocupación por un golpe militar en América Latina cuando antes eran casi una constante de nuestra historia? Precisamente porque consideramos que después de que la América Latina se ha democratizado, que los militares volvieron a sus cuarteles, resulta insólito y peligroso de que vuelvan a y obsérvese que por primera vez la Organización de Estados Americanos adopta las medidas que adoptó, no solamente de condena política del golpe, de la suspensión de las relaciones con la República de Haití y además sanciones económicas. De tal manera que yo creo que, como lo dice el comunicado que acabamos de suscribir el grupo de los tres, exhortando a todos los países a que se mantengan las medidas, a que las sanciones económicas den los frutos que de ello esperamos en cuanto al convencimiento de los alzados contra el poder y contra el pueblo haitiano de que deben devolver el poder al presidente legítimamente electo en Haití, que por cierto es el primer presidente haitiano que fue elegido transparentemente por una inmensa mayoría de su pueblo. Confiamos en que así será. Y por parte de Venezuela,
Le hemos ofrecido nuestra hospitalidad temporal al presidente Aristide y hemos seguido insistiendo en la necesidad de que ahora la OEA envíe la comisión civil que se ha acordado para que siga trabajando en cuanto al retorno del presidente constitucional a la elección de su país y para que vigile el respeto a los derechos humanos en Haití. ¿No hablaron ustedes con el presidente Castro sobre el petróleo en ninguna forma? Sí, cómo no. Él compartió con nosotros las acciones que están llevando a cabo internamente para enfrentar el muy serio problema de su cambio en las relaciones con la Unión Soviética. Él podrá detallárselos cuando esté con ustedes, pero ese fue el único aspecto de las transformaciones internas que se están llevando a cabo en Cuba por la nueva circunstancia de sus relaciones comerciales, sobre todo con la Unión Soviética. Pero yo reitero, en ningún momento planteó el presidente Fidel Castro ninguna relación especial en lo que se refiere a petróleo, ni con México, ni con Venezuela. Señores presidentes, muchas gracias. Señores periodistas, muchas gracias. Señor presidente, una pregunta compuesta. En primer término, en el Congreso se ha aprobado la elección directa de los diputados a la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería el organismo que sancionaría estas elecciones? ¿Qué organismo electoral? Y por otro lado, ¿percibe usted la posibilidad de que en estas elecciones el Partido Comunista Cubano perdiera la mayoría en la Asamblea? Y si esto sucediera, ¿cuál sería su posición? Esa es la primera parte de la pregunta, disculpe. Bien. Y la segunda... ¿Es compuesta o cómo es? ¿Cómo? Es un tratado. La segunda, ¿cuál? La segunda es... Se ha hablado de que como resultado del Congreso se va a realizar una muy profunda reestructuración del Estado en Cuba. Una muy profunda reestructuración que tendría que ver con la división entre el Estado y el partido y que tendría que ver también con el nombramiento de un jefe de gobierno y pasaría usted a ser jefe de Estado. ¿Nos podría informar sobre esto? Bueno, tú has hecho como 5 preguntas, ¿eh? Si los demás están de acuerdo, yo puedo intentar responder. Pienso que hay una gran ignorancia sobre nuestro actual sistema electoral. No se le conoce y fue aprobado ya desde 1976